Buenos días, Vicente. Estamos en Zoom. Un caluroso saludo a ustedes, al panel y sobre todo a los miles y miles y miles de oyentes y televidentes de Radio Sucre y de la cadena en el país, en el exterior y acá en la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, señor alcalde. Señora, pero es que tanto, 20 años de ser alcalde. Ahora pasadas, abogado Nebot, exalcalde. Bueno, con las disculpas del caso. Abogado Nebot, en la política es dinámica, la administración de un país es súper dinámica y en eso tenemos los periodistas que preguntar a los entrevistados. Entonces, de cajón, no le podemos dejar de preguntar cómo vio la posición de la Asamblea Nacional anoche con el señor ministro de Salud. Mire, a mí me gusta ser positivo, los estaba oyendo a ustedes. Aquí hay algo claro. Aquí hay un problema sanitario y hay un problema económico. El problema económico, la miseria, el desempleo, la desesperación que vivimos se debe a los malos administradores públicos, salvo excepción. La pandemia es otra cosa. Pero si usted no resuelve el problema de la pandemia, conspira contra la resolución del problema económico, que no depende solo de resolver el de la pandemia. ¿Y cómo se resuelve la pandemia? Muy sencillo. Vacunación rápida, masiva y transparente. Rápida, masiva y transparente. ¿Qué tiene que decir el gobierno más allá de dimes y diretes? Que me da pena, ojalá no sean ciertos, porque oí al ministro decir que hay que respetar un orden, hay que respetar prioridades, y el que no las respeta se cancela el empleado y mal vacunado en el sentido de que no le tocaba, van a la fiscalía. Y a las pocas horas un escándalo respecto al mismo tema. Pero aquí lo verdaderamente importante es que el gobierno nos diga, vamos a vacunar a tantos ecuatorianos, 9 millones, por ejemplo. Lo vamos a hacer en tanto tiempo. La plata no puede ser problema porque las vacunas son muy baratas. Si usted multiplica el precio por la cantidad de vacunados, es una cantidad que aún un país en la ruina como este la tiene a la mano. Aquí el tema es negociar bien, que cumplan los proveedores, que la distribución se haga rápida, eficaz, masiva, transparente, empezando, por cierto, por la gente que está frenteando la enfermedad. Y luego habrá un plan establecido que se va cumpliendo. Lo bueno de todo esto es que ya empezó la vacunación. Ya empezó la vacunación. Eso quiere decir que empezó la solución. Pero ¿cuánto va a demorar? ¿A cuántas personas va a llegar? ¿Con qué calendario? ¿En qué forma? Y obviamente transparente. Eso es lo que yo pienso, porque hay que mirar qué hay que hacer para salir adelante, sin dejar de juzgar y de sancionar lo que hay que sancionar. El Partido Social Cristiano apoya totalmente al candidato Lasso. La lista 6 apoya totalmente al candidato Lasso. En este tema, ganando la presidencia, ¿cuál es la posición y el trabajo de Lasso, abogado Nebot? Vacunar al menos 9 millones de ecuatorianos de manera rápida, transparente. Punto. Porque eso no solamente cura la salud, eso no solamente es vida, eso es darle vida a la economía. Que la gente vuelva a moverse sin miedo, que la gente vuelva a producir, vuelva a vender, vuelva a comprar, vuelva a pagar, vuelva a cobrar. Esa es la prioridad, sin duda. Y aplicar, por supuesto, las medidas en el campo y en la ciudad, en el Estado y en la economía privada, en la economía nacional y en la economía internacional, para que este país sea lo que debe ser. Un emporio de prosperidad, un país que tiene todo para hacer eso. Y no convertirse en lo que algunos quieren convertirlo, que es en Venezuela. Y ya sabemos lo que es Venezuela. Salarios de $8, de $16, desempleo, quiebra de empresas, desinversión, hambre, hay que buscar comida hasta en la basura, falta de medicina, inmigración. Y quieren testigos y quieren que les cuente. No me pregunten a mí, en las calles de Guayaquil, de Quito, de todas las ciudades del Ecuador, de Perú, de Colombia, están llenas de venezolanos que les pueden contar por qué están aquí. Por haber creído en mentirosos que les prometieron el paraíso y lo llevaron al infierno. Eso es todo. Abogado, hablando de estos temas y de elecciones, 25 para las 8, ayer aparecieron 4 encuestadoras en el diario El Universo, ¿no es cierto?, en que se conocían las respuestas de cada una de ellas a través de sus encuestas que han hecho.
Una le da el primer lugar al Guillermo Lasso y las otras 3 le dan a Arauz, con una diferencia en cada una de ellas. Usted debe haber observado eso. ¿Qué opinión tiene sobre estas encuestas, abogado? Yo creo que eso lo sabremos el día domingo 7 de febrero. Si usted me pregunta mi impresión, aquí va a haber segunda vuelta y será entre Lasso y Arauz. Y después habrá que escoger entre el Ecuador próspero que queremos y la Venezuela miserable en cuanto a la desgracia en que la han sumido, que no queremos. La Venezuela, llevar a Ecuador hacia una Venezuela, hacia una Cuba. ¿Por qué un grupo muy fuerte de ecuatorianos quieren eso? Porque no están suficientemente enterados de lo que se propone. Yo me pregunto, ¿todos los ecuatorianos saben que uno de esos candidatos está proponiendo eliminar el dólar, la desdolarización, volver a la doble moneda como era antes? Y claro, yo entiendo, hay jóvenes que hace 20 años no existían, o que eran muy chiquitos, y entonces no saben lo que vivieron sus padres y sus abuelos, y lo que están viviendo los venezolanos, precisamente por ese tipo de cosas. Hay que preguntarle a los venezolanos a la esquina, a los padres, a los abuelos, cuando los precios subían todos los días en forma incontrolada y el salario se achicaba. Cuando, si usted medía sucres versus dólares, se ganaba $40 al mes. En Venezuela ha llegado a 8 y a 16, dependiendo de las circunstancias, en algún momento a menos de eso. Cuando no había crédito para la gente pobre y para la clase media, no podían comprar electrodomésticos, ropa, motos, automóviles nuevos, usados, una pequeña casa. No existía el crédito, porque no existía la dolarización. Cuando quebraban los bancos, cuando había un desempleo rampante, cuando se congeló el dinero. Eso es lo que están proponiendo. ¿Y qué proponen? Hoy día usted sabe que la tecnología permite hacer maravillas en estos momentos. Hay que respetar al planeta, pero eso no se puede discutir, esa es una obligación que hay que hacer que se cumpla a rajatabla. Y yo me pregunto, ¿no se puede extraer oro de la tierra sin dañar al planeta? Se puede, por supuesto. ¿Y cuál es la propuesta? No extraigamos el oro de aquí, de los celulares. Entonces nos vamos a quedar sin celular. Y para extraer la mínima porción de oro que hay aquí, hay que gastar más de lo que vale el oro. ¿Usted cree que así sale adelante un país? ¿Usted cree que un país sale adelante con el cuento del dinero electrónico? Yo lo repito y no me canso de repetirlo. Alguien se ha curado con medicina electrónica, ha comido comida electrónica, ha tenido sexo electrónico. No hay dinero electrónico. Hay procedimientos electrónicos, sí. Cuando usted tiene una tarjeta de débito, por ejemplo, usted descarga de su dinero real que esté en un banco, y lo propio le pasa al Estado con el Banco Central, una transferencia electrónica de plata que existe. Pero aquí ese candidato dice que la plata se crea, que no existe, que de la nada sale la plata. O sea, la plata no es producto de la inversión, del riesgo, del trabajo, del tiempo, del esfuerzo. No, es producto de inventar plata. Claro, pues están acostumbrados a la maquinita que inventa billetes que no van a ir para papel higiénico y empobrecen a todo el mundo. Yo pregunto, si eso fuera cierto, entonces no habría pobreza en el mundo. No habría que discutir, pues todo el mundo inventaría plata, los países, las empresas, los ciudadanos, no habrían pobres. No se le puede tomar el pelo al Ecuador, hay que explicarle, porque en democracia el pueblo decide su destino. El pueblo tiene derecho a equivocarse, pero cuando se equivoca le pasan la factura. Pregúntele cuántos venezolanos los que están en las esquinas se creyeron ese cuento. Y pregúntele qué infierno están viviendo, ni siquiera en su país. Ahí lo ve usted parado en la esquina con sus hijitos, con su mujer, con un letrero que soy venezolano. Por favor, ayúdenme, estoy en la miseria. Yo quiera que no le pase eso a los ecuatorianos, pero depende de quién, de los ecuatorianos. El voto es un arma poderosa, pero hay que saber usarla para bien. No el candidato, del que vota, del pobre que quiere que le resuelvan sus problemas, del campesino que quiere progresar, del individuo joven que no tiene elementos tecnológicos gratuitos como debería tener para poder hacer
innovación, para poder usar su creatividad para progresar. Esa gente tiene que pensar. ¿Por qué vota? Vota con el corazón, está bien, pero hay que votar con la cabeza. Porque si uno vota contra uno, después no se puede quejar. No tiene ni la autoridad ya moral para protestar, porque uno es el que eligió, el que lo está justiciando. Pero sin embargo, señor abogado Nebot, 19 para las 8, 19 para las 8, ese candidato que tiene una serie de criterios absurdos, tiene un voto duro bastante importante. Bueno, eso es lo que los ecuatorianos piensan, pero gracias a Dios hay otros que también tienen voto duro y hay muchas personas que piensan. Y déjeme decirle una cosa, y es así cuando creemos que son malas y hay fundamentos para decirle que son malas. Pues hay que criticarlas, pues. Y hay que decirle al pueblo lo que pasa. No importa la persona tiene derecho a pensar así. Mucha gente piensa mal. Ahora, abogado Nebot, 18 minutos para las 8 de la mañana, 18 para las 8 con el abogado Jaime Nebot Sadi, conversando en esta mañana. Mire, abogado, hace unos días pasamos un documental en audio y video de 5 minutos de Singapur. Singapur hace 50 años era una generación de pobreza terrible. Era después de 20 años que se independizó. ¿Perdón? Era un arrozal grande y de siembra de arroz con características primitivas. Hoy día es una de las ciudades de Estado más desarrolladas del mundo. Allá iba. ¿Pero por qué? En 20 años, sus primeros 20 años de independencia, luchó contra la corrupción, pero la cárcel no fue suficiente. Después de los 20 para acá, al paredón, al que robe el erario nacional de $1 a cualquier cantidad de dólares. Y acabaron con la corrupción y ese país no hay pobres, genera millonarios, en un área de 718 kilómetros cuadrados y tiene uno de los puertos más importantes del mundo. ¿Qué comentario le merece a usted de este país? Yo el comentario de Singapur, en donde hay medidas exageradas con las que yo no concuerdo, pero el resultado es fabuloso, sin duda alguna. Invirtieron una gran hacienda de características primitivas en una gran ciudad de Estado exportadora con un nivel de vida muy alto. Muy bien. Miren, el problema de este país no es solo la corrupción, que sí es un problema, y no solamente la corrupción de robar al Estado, sino la corrupción general, el imperio de la delincuencia en todos los lados, el irrespeto a la vida y a los bienes de los ciudadanos. Pero también es la incapacidad, también es la irresponsabilidad, también es la vagancia, también es la ignorancia y la falta de alma y de corazón de los funcionarios públicos. Seamos claros, hay varias cosas que aquí hay que solucionar. Y eso se soluciona escogiendo gente seria, gente capaz, gente solidaria, gente experimentada, gente que haya demostrado haber hecho algo en su vida y pueda exhibirlo para decir, esto lo vamos a hacer en grande, esto lo vamos a mejorar, pero esto se puede. Porque en época de elecciones yo nunca he oído a un candidato decir que le va a hacer daño a un país. Todos sabían. Usted le pregunta a usted qué ha hecho. Hablar. Nada más que hablar. Eso es todo. Ahora, usted quiere combatir la corrupción. Empiece por elegir un mandatario serio, que nombre gente seria. Segundo, empiece a barrer la justicia. Porque así como hay jueces y muchos que son honrados y fiscales, muchos, yo no generalizo, por el contrario, que son honrados, hay pillos también. Pues. Y el Consejo de la Judicatura, que se creó para sancionar a los pillos, salvo excepciones que también hay en el Consejo de la Judicatura, manipula a los pillos, los usa, los perdona para que se pongan a su servicio, los usa y si no, los castiga. ¿Dónde está el respaldo a la Policía Nacional? La Policía Nacional, usted puede poner el doble de policía, habrá el doble de detenidos. ¿Se demora más en salir que en entrar? No. Se demora más en entrar que en salir. Una burla. ¿Puede la policía, dentro de la ley, como tiene que ser, con proporcionalidad a la agresión, responder
a disparos con arma de fuego. No, no puede, porque si saca el revólver para disparar al que le dispara, el que va preso es el policía. El que se le trunca su carrera es el policía. Los ciudadanos, la ley, no la estamos inventando. El porte y la tenencia de armas existe. No es fácil y no debe ser fácil tener un arma. El arma debe ser limitada, hay que hacer entrenamiento, hay que pasar pruebas psicológicas, etc. Pero se podía. Esto no es un problema cuantitativo, es un problema de disuasión. Hoy el delincuente sabe que el ciudadano está desarmado, indefenso, tras la reja de su tienda, de su casa, de su oficina, y él está libre, armado, y nadie le pide permiso para eso. Por eso ha aumentado el crimen. Porque aquí, señor, no hay un ministro de gobierno, perdóneme, con huevos, y a mí me gusta decir las cosas como son, para enfrentar las cosas. Y todos se lavan la mano. Pilato es un aprendiz de lavamanos a manos de los que hoy día están en el gobierno. Pilatos. Abogado, pasando a otros temas, en las elecciones nuestras, la impresión de papeletas para el parlamentario andinos para la segunda vuelta está en el limbo. Se puede dar como no se puede dar. Legalmente, ¿qué va a pasar? Tienen que imprimir las papeletas. Y si por excepción no pueden llegar a algún sitio lejano como África u Oceanía, por ejemplo, bueno, podrían suspender las elecciones de parlamentarios andinos en esa localidad, pero no suspender las elecciones de parlamentarios andinos del Ecuador. ¿Cuánto demora imprimir una papeleta? ¿Cuánto demora distribuirla en el Ecuador? En el Ecuador no hay ninguna justificación para hacer eso. En Estados Unidos, donde usted llega rápidamente, no hay ninguna justificación para hacer eso. Ok. 13 minutos para las 8 de la mañana. Es lo más lógico. Suspender donde no se puede hacer y en las demás, por ejemplo, Quito, que ahí está la imprenta del instituto. Guayaquil, que viene en avión en media hora. No, Ecuador entero, perdónenme. En el Ecuador entero, lógico. Para que usted me diga que no puede armar la elección en África y Oceanía. Bueno, primero no debió haber sucedido, pero ya que sucedió, no es la primera vez, Vicente, que en alguna localidad pequeña del mismo Ecuador se suspende una elección, pero una localidad pequeña por circunstancias anómalas, no como concepto. Eso no es correcto. Hay personas, abogado, hay personas, 12 para las 8 con el abogado Jaime Nebozadi. Hay personas que quieren anular el voto si se acercan y hay otras que se quieren abstener por el COVID-19. ¿Qué aconsejar a estas personas? Hay personas que se quieren suicidar también y algunos se suicidan. Mira, déjeme decirle, yo comprendo la decepción del pueblo ecuatoriano sobre los políticos, sobre la mayoría de ellos. ¿Y sabe por qué? Se quedan cortos. Se quedan cortos. Porque a ellos les debemos estar como estamos. A ellos les debemos estar como estamos. Con excepciones, que las hay. Pero lo que no comprendo es que esa decepción los lleve a no usar el arma para curar ese mal. Si usted no vota, usted no está ejerciendo, no está poniendo su cuota en la obligación de los mandatarios de servir, no de servirse, de darle al pueblo lo que necesita, no de coger ellos lo que necesitan, de progresar, no llevarnos al diablo y a la miseria. Este es el momento de votar. Y por supuesto, las autoridades electorales, el ejército, las autoridades de salud, tienen que darle la seguridad, la bioseguridad a la gente que vota, por ejemplo. Y no es tan difícil. Por ejemplo, nadie debe entrar al recinto electoral sin mascarilla. Dentro del registro electoral no hay grandes aglomeraciones, ni en épocas normales. Se puede guardar perfectamente la distancia social. Debe haber alcohol en cada mesa. De ahí saldrá uno a lavarse las manos, guardando la distancia social. ¿Dónde puede estar el problema? Afuera. El ejército tiene que comprender y quienes venden los días de las elecciones tienen que entender sus sacrificios de un día. No pueden haber ventas ambulantes, porque ahí es donde está la algarabía. Sin mascarilla, comiendo, hay veces bebiendo, etcétera. Ya se ha logrado nuevamente inclinar hacia abajo la curva fruto de la euforia con que se celebró a Barcelona de Navidad, de Año Nuevo. Tenemos que colaborar con nosotros mismos, con nuestra familia, no enfermarnos y no enfermar a nuestra gente y no contagiar a nuestros amigos, vecinos y compatriotas. Es una obligación.
Pero el Estado tiene que hacer cumplir las cosas, pues. Pero hay que votar. Hay que votar. Vote como usted crea que le va a ir bien. Pero vote. Vote. Porque si usted no vota, usted será un cómplice silencioso de lo que pueda pasar. Y si alguien gana que lo va a acabar de llevar a la miseria, será culpa suya no haber contribuido a lo contrario. Es una gran verdad. 9 minutos para las 8. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas a usted también, abogado Nebot. Economista. Gracias, licenciado abogado Nebot, un gusto. La verdad que conversar con usted en sus respuestas permite una suerte de relax. Sí, por su frontalidad que el otro día lo estábamos ponderando en función del debate presidencial, porque yo soy una de esas personas, y lo digo públicamente, de escuchar a tanto candidato hablar tantas cosas, decepcionan, deprimen y frustran. Esa es una realidad. Y no hay necesidad, usted no lo requiere, de una lisonja o de un halago. Lamentábamos su ausencia de esta lid presidencial, abogado Nebot. Pero bueno, las cosas están dadas. Demagogo Arauz con el ofrecimiento de $1,000 para 1 millón de familias. Demagogo Moreno con los $500 para 550,000 familias, abogado Nebot. Mire, si todas esas cosas fueran ciertas, serían buenas. Mi pregunta es, en un Estado que no tiene para pagar los sueldos de los empleados, si se hacen esas cosas, ¿quién las va a pagar? Supongamos que sean ciertas. ¿Quién las va a pagar? El propio pueblo con creces. ¿No? ¿Qué hace el Estado? Primero, el Estado no entiende que la plata es del pueblo. Toda la plata del presupuesto, salvo los gastos mínimos, como hacemos en Guayaquil. $15 de cada 100 para pagar la administración. $85 regresan en obra pública. Aquí en plena pandemia, señor, asfaltado, planta de tratamiento de aguas negras, aumento del alcantarillado, puentes, aerovía, en plena pandemia. ¿Por qué? Porque se administra bien. Sin dinero no se puede hacer obra social, pero el dinero es del pueblo, no es del gobierno. Entonces, supongamos que regalen plata, supongamos. Como la plata no existe, porque la han dilapidado, viene la deuda. ¿Y la deuda quién la paga? ¿Quién paga esa deuda gigantesca que nos han dejado? Con la más grande cantidad de dinero que haya recibido gobierno alguno desde el año 2007. Dilapidaron la plata. Y ahora vino la deuda más grande de la historia. ¿Quién la paga? El pueblo. ¿Cómo la paga? Con impuestos. Entonces, si fuese cierto, usted va a recibir 1 y va a acabar pagando 5. Porque eso, si fuera cierto, se acaba en 1 mes, en 2 meses, y el resto de la vida. Señores, no se puede jugar con la gente de esa manera. Fíjense lo que está sucediendo ahora. Y yo lo acabo de denunciar. Ustedes habrán notado en su negocio y en sus casas un asalto, el aumento de las planillas de energía eléctrica. Un asalto en plena pandemia. Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque esa plata sale de los bolsillos de la gente y va al Estado para ser dilapidada. Empobrecen a la gente. El 20% del seguro social, una quinta parte que usted le entrega a esa institución, que somos nosotros los aportantes, o al IFA o al ISPOL, si usted es militar o policía. ¿Dónde está? ¿Es salud? ¿Son préstamos para vivienda? ¿Son pensiones jubilares dignas? No, caja chica el gobierno, impuesto al salario. Hoy día le ponen al microempresario, pobre gente, al microempresario, ni siquiera a las pymes, un impuesto del 2% a los ingresos. ¿Qué es el impuesto a la renta? Un impuesto a la ganancia. Si usted pierde, hoy día todo el mundo pierde, en general, usted no debe pagar el impuesto a la renta, usted perdió. Entonces, usted recibe 100 de ingresos, egresa 300, es decir, pierde 200, y encima tiene que pagar el 2% en efectivo de los 100 que le ingresan. ¿En qué país vivimos, señor? Por favor. Usted precisa bien, abogado Nebot, a propósito de... Señor, si la plata se inventara, se lo vuelvo a decir, si la plata se inventara, no habría pobreza, pues.
los países serían todos ricos, las empresas serían todas millonarias, no existirían los pobres. Eso es como cuando usted tiene leucemia, entonces le ponen una transfusión de sangre. Sí, si le quitan la transfusión de sangre se muere, pero no se muere por falta de la transfusión, se muere porque tiene leucemia. La transfusión sirve para vivir lo suficiente para hacerse un tratamiento, un trasplante de médula, lo que sea, para curarse la leucemia. La liquidez es indispensable, pero si usted recibe plata para seguir la mala práctica administrativa que sigue este Estado fallido, perverso, que asalta al ciudadano, esto no tiene cura, mi amigo. Ahí donde está el remedio, no solo en ayudar al campo, no solo en darle semillas gratuitas y de alto rendimiento a los campesinos, inseminación artificial para que produzcan más carne, más leche, elementos tecnológicos para la pesca artesanal, no solamente en la confianza, en la inversión, en el estímulo para poder crecer, no solamente en duplicar nuestras exportaciones petroleras, en hacer minería responsable respecto al medio ambiente. No, está en hacer que el Estado deje de quitarle la plata a los municipios, a los consejos provinciales, a las juntas parroquiales, al IVA, a ellos, a las universidades, a los exportadores. Señor, este es un Estado que traga y empobrece a la gente. Decía el expresidente Reagan en los Estados Unidos una frase muy propia del hombre sencillo que hablaba claro. La gente pobre, la gente en general, no quiere que el Estado le dé una manito, no. Quiere que el Estado le saque las dos manazas que le tiene metida en los dos bolsillos, llevándose la plata para empobrecerlo. Eso es lo que quiere la gente. Y eso es lo que hay que hacer. Usted, abogado Nebot, ha precisado de los servicios y puso el ejemplo de las planillas de luz. En un Estado en el que vivimos con muchísimas dificultades, centenares de miles de personas desempleadas, los que conservan empleo rebajados sus sueldos a la mitad. ¿Qué cree que debería ser Lasso de ganar con la llamada ley humanitaria? Ley humanitaria, una ley humanitaria que le baja los sueldos a la gente, una ley humanitaria que tolera que desvalijen a los municipios. Por favor, señor, seamos claros. Usted hablaba, refiriéndose a lo que yo dije respecto a las planillas de energía eléctrica. ¿Usted sabe cuántos medidores hay en el Ecuador? 5.300.000 medidores. Son 5.300.000 familias, negocios de toda región, condición económica, etc. Todos están siendo asaltados. ¿Sabe usted cuánto vale producir 1 kilovatio hora hidroeléctrico? 2 centavos de dólar. A Colombia se lo vendían, no sé si ahora lo siguen haciendo, se lo vendían a 6 centavos de dólar. A los ecuatorianos en 11. Y ahora, señor, esto es un asalto. Lo que está sucediendo a todo nivel. La gente protesta por todos lados. Es un impuesto escondido. Otra vez, es la filosofía de meterle la mano a los bolsillos a la gente para empobrecerla. Y eso es lo que hay que cambiar en este país. No solo crecimiento y producción, sino acabar con un Estado mafioso que perjudica al ciudadano. Y por eso usted me pregunta a mí por quién pido el voto. Yo lo pido de frente, con respeto, con cariño, con respeto también a la discrepancia. Asambleístas, vote 6, señor, gente probada que ha defendido al país. Y para presidente, vote por un hombre de experiencia, por un hombre capaz. Yo tengo diferencias, pero mis diferencias respecto al señor Lasso, que además cada día demuestra una mayor inclinación a lo social, que era la base de mi diferencia, pero cada día demuestra eso. Eso es bueno, pero mi diferencia con los que quieren, señora, que el país salga adelante exportando barriles de agua en vez de exportar barriles de petróleo, yo lo respeto. Los que hablan de lluvia electrónica serán las lavanderías en seco, porque donde no se usa el agua para lavar la ropa. Los que hablan de dinero electrónico, los que hablan de sacar oro de celulares, los que hablan de que la plata se inventa, los que hablan de desdolarización. Por favor, no con esas personas, yo no tengo nada contra las personas. Esas ideas, dígame, ustedes son gente conocedora de larga trayectoria, nómbreme un país en el mundo, en la historia del mundo, no le digo hoy día, en la historia del mundo que haya progresado con ese tipo de medidas. Dígame uno. No existe, señor. Pero sí le puedo nombrar varios que por hacer eso están en la ruina. No los países, la gente y fundamentalmente los pobres.
Eso es como la muletilla, ¿no? Vamos a ponerle impuestos a los ricos, solo a los ricos. ¿Y los ricos qué hacen? Yo fabrico teléfonos. Usted pone un impuesto al teléfono. El fabricante de teléfono coge ese impuesto y se le aumenta el precio. ¿Quién compra el teléfono? Usted. Y lo mismo pasa con la Coca-Cola y con la carne y con la leche y con las batidoras y las televisiones y la ropa y las motos y los carros. El pueblo paga los impuestos, señor. El consumidor. Salvo cuando ya la gente es tan pobre que ya no puede comprar nada. Aquí estamos, señor, en el borde del abismo, en el borde. O vamos hacia la prosperidad, cambiando de forma de actuar y de administrar y de ser también como ecuatorianos, pues nos caemos al abismo y nos vamos a Venezuela. Y digo que era el abismo, porque usted me dirá, no se puede ya estar peor en Venezuela. Sí se puede estar peor, cada día está peor. Lo malo no tiene fondo. Alguna vez, y con esto creo que terminamos por el horario, visité yo Rumipamba de las Rosas y leí un letrerito que nunca se me ha borrado de la cabeza hace 25 años. Dice, la estupidez humana no tiene límite. La inteligencia, desgraciadamente, sí. Es una gran verdad. Ok, abogado Nebot, 8:02. Los vamos con las últimas. Tenemos una cadena nacional también. Simplemente, hasta luego y gracias. El abogado Jaime Nebot Sadi, conversando con nosotros. Muchas gracias, abogado, y felicitaciones, y vamos adelante a votar por Lazo. 8:02. Gracias, abogado.